Madrid, 1928. Una ciudad que apenas comenzaba a recuperarse de las heridas de la dictadura de Primo de Rivera. Las calles aún resonaban con el eco de tensiones políticas que pronto desembocarían en la Segunda República y años después, en una de las guerras civiles más devastadoras del siglo XX. En ese contexto de incertidumbre, entre los pasillos de residencias religiosas y los confesionarios silenciosos, un joven sacerdote de apenas 26 años experimentó algo que cambiaría para siempre el curso de la historia eclesiástica moderna. No hubo apariciones sobrenaturales visibles, ni estigmas, ni milagros públicos. Hubo, según su propio testimonio, una claridad interna tan absoluta que le reveló una misión específica: fundar una institución que transformara la espiritualidad de los laicos en plena era secular. Ese sacerdote era José María Escrivá de Balaguer, y aquella experiencia interior del 2 de octubre de 1928, en una humilde residencia de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, marcaría el nacimiento del Opus Dei, una institución que con el paso de las décadas se convertiría en una de las organizaciones católicas más influyentes, más estudiadas y también más controvertidas de la Iglesia contemporánea. Su historia está tejida con dedicación pastoral, expansión global, acusaciones de secretismo, debates teológicos y un proceso de canonización que desató tanto devoción como crítica. Este documental busca reconstruir, con rigor histórico y sin concesiones al sensacionalismo, el origen real de esa misión que Escrivá consideró divina, los métodos que empleó para concretarla y las consecuencias que su obra tuvo en el catolicismo del siglo XX y XXI. Antes de continuar, una aclaración necesaria. Si este tipo de análisis histórico y documental te resulta útil para comprender fenómenos religiosos complejos, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, podrás acceder a futuros trabajos que exploran con la misma profundidad otros movimientos, figuras y acontecimientos dentro de la historia del cristianismo. La pregunta central que atraviesa este documental es la siguiente: ¿fue el Opus Dei el resultado de una inspiración mística genuina, o fue también el producto calculado de un contexto eclesiástico y político específico que demandaba nuevas formas de presencia católica en un mundo cada vez más secularizado? No existe una respuesta simple. La historia del Opus Dei no puede reducirse a una narrativa de santidad, incuestionable, ni a una conspiración eclesiástica. Lo que sí puede hacerse es rastrear con precisión los hechos, los documentos, los testimonios y los contextos que permiten entender cómo una idea gestada en una habitación madrileña se convirtió, en menos de un siglo, en una prelatura personal, con presencia en más de 60 países, con decenas de miles de miembros y con una influencia que alcanza universidades, medios de comunicación, instituciones financieras y esferas políticas. Para comprender el origen del Opus Dei, es imprescindible situarse en la España de las primeras décadas del siglo XX. El país vivía una profunda crisis de identidad. La monarquía de Alfonso XIII coexistía con una sociedad dividida entre el catolicismo tradicional, el anticlericalismo republicano, los movimientos obreros radicalizados y las tensiones regionales. La Iglesia Católica Española, históricamente vinculada al poder político, enfrentaba un desafío existencial. La modernidad avanzaba, las ideas laicas ganaban terreno, y el modelo de cristiandad medieval que durante siglos había definido la relación entre Estado e Iglesia comenzaba a desmoronarse. En ese contexto surgieron diversos movimientos de renovación espiritual. Algunos buscaban restaurar el poder temporal de la Iglesia. Otros, como la Acción Católica, intentaban movilizar a los laicos en la vida pública sin que éstos abandonaran sus ocupaciones seculares. Fue en este clima de búsqueda y experimentación pastoral donde José María Escrivá,
comenzó a forjar su visión. Escrivá nació el 9 de enero de 1902 en Barbastro, una pequeña ciudad de la provincia de Huesca, en Aragón. Su familia pertenecía a la burguesía local, pero sufrió un revés económico significativo cuando él era adolescente. Este hecho marcó profundamente su carácter y su concepción de la vida. Estudió en el seminario de Logroño y posteriormente en Zaragoza, donde fue ordenado sacerdote en 1925. Desde sus primeros años de ministerio, mostró un interés particular por la formación espiritual de personas que no pertenecían al clero ni a las órdenes religiosas. No hay consenso histórico sobre si esta preocupación fue el resultado de una intuición personal o si fue influida por las corrientes teológicas de la época que ya exploraban la espiritualidad laical. Lo que sí está documentado es que, en 1927, se trasladó a Madrid para realizar estudios de doctorado en Derecho, y que allí comenzó a trabajar como capellán en diversas instituciones, incluida la residencia donde tuvo la experiencia que él consideró fundacional. El 2 de octubre de 1928, durante un retiro espiritual, Escrivá afirmó haber recibido lo que denominó la luz o la visión de lo que debía ser el Opus Dei. Según su propio relato, no se trató de una visión sensorial, sino de una comprensión interior súbita y total de una misión específica: llamar a hombres y mujeres de todas las condiciones sociales a buscar la santidad en medio del mundo, sin abandonar sus profesiones seculares, y a través de la santificación del trabajo ordinario. Esta idea, aunque pueda parecer evidente en la teología contemporánea, representaba una novedad significativa en el contexto eclesial de 1928. La santidad era entendida mayoritariamente como un estado reservado a religiosos, monjes o sacerdotes. La idea de que un ingeniero, un médico o un ama de casa pudieran alcanzar la santidad sin entrar en un convento o sin realizar obras extraordinarias constituía una ruptura conceptual. Sin embargo, es importante señalar que Escrivá no fue el único en explorar estas ideas. Movimientos como los cursillos de cristiandad, la acción católica y diversas corrientes de espiritualidad ignaciana ya trabajaban en la formación de laicos comprometidos. Lo distintivo de la propuesta de Escrivá fue la radicalidad con la que planteó la vocación laical como una vocación divina específica, no como un segundo plano respecto a la vida religiosa. Para él, el trabajo profesional bien hecho, ofrecido a Dios con intención recta, tenía el mismo valor espiritual que la oración contemplativa de un monje. Esta teología del trabajo, que más tarde sería desarrollada y sistematizada, se convirtió en el núcleo ideológico del Opus Dei. Durante los primeros años, Escrivá trabajó prácticamente en solitario. No contaba con recursos económicos significativos ni con el apoyo institucional de la jerarquía eclesiástica. Su labor consistía en ofrecer dirección espiritual a estudiantes, universitarios, profesionales jóvenes y personas interesadas en profundizar su vida cristiana. Poco a poco, comenzó a reunir a un grupo pequeño de seguidores que compartían su visión. Entre ellos destacó Álvaro del Portillo, un ingeniero que se convertiría en su principal colaborador y décadas después, en su sucesor al frente del Opus Dei. La metodología de expansión era discreta. No se trataba de un movimiento de masas, sino de un trabajo personalizado, casi artesanal, de acompañamiento espiritual. El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 interrumpió brutalmente este proceso. Escrivá, como sacerdote católico en zona republicana, se vio obligado a ocultarse. Las persecuciones religiosas fueron intensas. Miles de sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos fueron asesinados. Escrivá pasó meses escondido en diversos lugares de Madrid, incluido el Consulado de Honduras, antes de lograr cruzar los Pirineos hacia la zona nacional en 1937.
Esta experiencia de persecución y clandestinidad marcó profundamente su carácter y su concepción de la lealtad institucional. A partir de entonces, el Opus Dei comenzó a desarrollarse en un contexto marcado por la victoria del bando franquista y por la estrecha vinculación entre el régimen y la Iglesia Católica. En los años 40, el Opus Dei comenzó a expandirse de manera más visible. Escrivá fundó residencias universitarias, centros de formación y actividades apostólicas, dirigidas principalmente a estudiantes y profesionales. La pedagogía era clara: formación doctrinal sólida, vida sacramental intensa, dirección espiritual frecuente y un fuerte sentido de pertenencia a la institución. Los miembros del Opus Dei no eran religiosos en sentido canónico, pero vivían compromisos de celibato apostólico si eran numerarios, y de vida cristiana comprometida si eran supernumerarios o agregados. Esta estructura tripartita permitía que personas con distintos niveles de dedicación pudieran formar parte de la misma obra. La década de los 50 representó un punto de inflexión. En 1950, la Santa Sede aprobó al Opus Dei como instituto secular, una figura jurídica relativamente nueva que permitía a laicos vivir compromisos evangélicos sin pertenecer a una orden religiosa tradicional. Esta aprobación pontificia otorgó legitimidad institucional al movimiento, pero también generó tensiones. Muchos obispos y congregaciones religiosas veían con recelo esta nueva forma de vida consagrada que no encajaba en las categorías tradicionales. Además, comenzaron a surgir acusaciones de secretismo, elitismo y métodos de reclutamiento agresivos. Estos señalamientos, que acompañarían al Opus Dei durante décadas, no siempre estuvieron fundamentados en investigaciones rigurosas, pero tampoco fueron completamente infundados. Existen testimonios documentados de antiguos miembros que describieron prácticas de control psicológico, aislamiento familiar y presión para donar bienes personales a la institución. Durante el Concilio Vaticano II, que se celebró entre 1962 y 1965, el Opus Dei mantuvo una postura ambigua. Aunque no se opuso públicamente a las reformas conciliares, su espiritualidad y su estructura organizativa no se alineaban completamente con el espíritu de apertura, colegialidad y diálogo ecuménico que caracterizó al concilio. Escrivá defendió siempre la unidad con el Papa y la fidelidad a la doctrina tradicional, pero su concepción de la Iglesia era más jerárquica y menos participativa que la promovida por muchos padres conciliares. Esta tensión entre fidelidad romana y resistencia a ciertos cambios conciliares se convirtió en una característica definitoria del Opus Dei en las décadas siguientes. En 1975, José María Escrivá falleció en Roma. Su muerte marcó el fin de una etapa y el inicio de otra. Álvaro del Portillo asumió la dirección de la institución y trabajó intensamente para consolidar su posición dentro de la Iglesia. En 1982, el Papa Juan Pablo II erigió al Opus Dei como prelatura personal, una figura jurídica que le otorgaba una autonomía considerable respecto a los obispos locales y una dependencia directa de la Santa Sede. Esta decisión fue interpretada por muchos como un reconocimiento al trabajo pastoral del Opus Dei, pero también generó críticas por la concentración de poder y la falta de transparencia en su funcionamiento interno. La prelatura personal permitía al Opus Dei tener su propia jurisdicción eclesiástica, con clero propio y fieles laicos, adscritos de manera personal, no territorial. El proceso de canonización de Escrivá se inició en 1981, apenas 6 años después de su muerte. La rapidez fue inusual, incluso en comparación con otros procesos contemporáneos. En 1992, Juan Pablo II lo beatificó y en 2002 lo canonizó. La canonización fue celebrada por millones de fieles, pero también fue objeto de críticas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Se señaló que el proceso no investigó con suficiente profundidad
las acusaciones de sectarismo, autoritarismo y maltrato espiritual que algunos antiguos miembros habían denunciado. Tampoco se aclaró completamente el papel del Opus Dei en regímenes autoritarios como el franquista, donde varios de sus miembros ocuparon posiciones de poder. No existe consenso histórico sobre si estas críticas invalidan la santidad reconocida por la Iglesia, pero sí plantean interrogantes sobre los criterios empleados en el proceso. La expansión global del Opus Dei continuó durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. La institución fundó universidades, escuelas de negocios, hospitales y centros educativos en todo el mundo. Su presencia se hizo particularmente fuerte en América Latina, Europa y partes de Asia. Los métodos de formación permanecieron consistentes. Dirección espiritual personalizada, vida de piedad intensa, énfasis en la profesionalidad y la excelencia académica, y un fuerte sentido de misión. Sin embargo, también persistieron las críticas. Organizaciones de antiguos miembros, como la Opus Dei Awareness Network, documentaron casos de manipulación psicológica, rupturas familiares y prácticas de mortificación corporal que consideraban excesivas o mal orientadas. Es fundamental aclarar que no todos los testimonios sobre el Opus Dei son negativos. Miles de personas han expresado públicamente que su experiencia dentro de la institución fue positiva, que encontraron en ella una guía espiritual sólida y que lograron integrar su fe con su vida profesional de manera coherente. Esta diversidad de experiencias sugiere que el Opus Dei, como cualquier institución humana, no puede ser juzgado de manera unidimensional. Existen variables significativas relacionadas con la cultura local, la personalidad de los formadores y las circunstancias individuales de cada miembro que condicionan la experiencia dentro de la organización. El legado teológico del Opus Dei es innegable. La idea de la santificación del trabajo ordinario, que Escrivá propuso con tanta insistencia, fue incorporada de manera significativa en la teología posconciliar. El Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, afirmó claramente la llamada universal a la santidad, sin distinciones jerárquicas entre vocaciones. Aunque esta doctrina tiene raíces bíblicas y patrísticas, la contribución de Escrivá a su difusión en el siglo XX es reconocida por teólogos de diversas corrientes. Su espiritualidad influyó en movimientos laicales posteriores y en la concepción contemporánea del apostolado seglar. Sin embargo, también es necesario reconocer que el Opus Dei ha sido objeto de análisis críticos desde la sociología de la religión. Autores como Alberto Moncada, Juan José Tamayo y Michael Walsh han señalado que la institución presenta características propias de organizaciones totales, con un fuerte control sobre la vida de sus miembros, una tendencia al aislamiento respecto a influencias externas consideradas peligrosas, y una lealtad institucional que a veces se antepone al discernimiento personal. Estos análisis no pretenden descalificar la experiencia espiritual de los miembros, pero sí alertan sobre riesgos estructurales que deben ser considerados en cualquier evaluación honesta del fenómeno. Otro aspecto relevante es la relación del Opus Dei con el poder político y económico. Aunque la institución afirma que no tiene posiciones políticas oficiales y que cada miembro es libre de actuar según su conciencia, existen evidencias documentadas de que, en ciertos contextos históricos, miembros del Opus Dei ocuparon posiciones clave en gobiernos autoritarios y en estructuras económicas de gran influencia. En España, durante el franquismo, varios tecnócratas vinculados al Opus Dei participaron en la modernización económica del país, pero también en la legitimación de un régimen dictatorial. En América Latina, existen denuncias de que miembros del Opus Dei colaboraron con dictaduras militares, aunque no existe confirmación documental de que esto respondiera a una política institucional.
La tensión entre autonomía personal y pertenencia institucional sigue siendo un tema de debate. En el ámbito académico, el Opus Dei ha fundado instituciones de reconocido prestigio, como la Universidad de Navarra en España, la Universidad de Piura en Perú y el Centro Elis en Italia, entre muchas otras. Estas instituciones han contribuido significativamente a la formación de profesionales en diversas áreas y han desarrollado investigaciones de alta calidad. Sin embargo, también se ha cuestionado la libertad académica dentro de estas instituciones, particularmente en temas relacionados con teología moral, bioética y doctrina social de la Iglesia, donde las posiciones institucionales suelen ser conservadoras y poco abiertas al debate interno. El Opus Dei también ha sido objeto de representaciones culturales que han moldeado su percepción pública. La novela de Dan Brown, El Código da Vinci, publicada en 2003, presentó al Opus Dei como una organización secreta y peligrosa, lo cual generó una oleada de interés mediático, pero también perpetuó estereotipos no siempre ajustados a la realidad. La institución respondió con campañas de información pública, defendiendo su transparencia y su fidelidad a la Iglesia. No obstante, la percepción de secretismo, alimentada en parte por la discreción con la que tradicionalmente ha operado, sigue siendo un desafío comunicacional. En las últimas 2 décadas, el Opus Dei ha enfrentado nuevos desafíos. La crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica ha generado un escrutinio más estricto sobre todas las instituciones eclesiásticas, incluida la prelatura. Aunque no se han documentado casos masivos de abusos sexuales dentro del Opus Dei comparables a los de otras congregaciones, sí han surgido denuncias de abusos espirituales y de autoridad que requieren investigación rigurosa y respuestas institucionales claras. La Iglesia contemporánea demanda mayor transparencia, rendición de cuentas y protección de las personas vulnerables, estándares que todas las instituciones, incluido el Opus Dei, deben cumplir sin excepciones. El clímax de esta historia no es un evento único, sino un proceso acumulativo. El Opus Dei alcanzó su máxima influencia durante el pontificado de Juan Pablo II, quien mantuvo una relación cercana con la institución y le otorgó reconocimientos significativos. La canonización de Escrivá en 2002 representó el punto culminante de esta fase. Sin embargo, los pontificados posteriores de Benedicto XVI y Francisco han mostrado matices diferentes. Francisco, en particular, ha enfatizado una iglesia más pobre, más cercana a los marginados y menos vinculada a élites de poder, lo cual ha generado tensiones implícitas con instituciones como el Opus Dei, cuya presencia es más fuerte en sectores profesionales de clase media y alta. Las consecuencias del Opus Dei en la Iglesia del siglo XX y XXI son múltiples y complejas. Por un lado, contribuyó a revitalizar la espiritualidad laical, a promover la idea de que la santidad es accesible a todos los bautizados y a generar instituciones educativas y asistenciales de alto nivel. Por otro lado, generó debates sobre el ejercicio de la autoridad eclesiástica, los límites de la obediencia, la relación entre fe y poder, y los riesgos de estructuras organizativas que no favorecen suficientemente el discernimiento personal y la transparencia institucional. No existe consenso histórico sobre si el balance global es positivo o negativo, porque depende de los criterios empleados para evaluar una institución religiosa, criterios teológicos, pastorales, éticos, sociológicos o políticos. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que el Opus Dei transformó significativamente la forma en que la Iglesia Católica entiende y promueve la vocación laical. Antes de Escrivá, la espiritualidad de los laicos era frecuentemente concebida como una versión disminuida de la espiritualidad clerical o religiosa. Después de él, y en parte gracias a su insistencia, la Iglesia reconoció oficialmente que el laico
tiene una vocación propia, con dignidad teológica plena, y que su misión en el mundo no es secundaria sino constitutiva de la naturaleza de la Iglesia. Esta aportación doctrinal, independientemente de las controversias institucionales, es un legado perdurable. Al mismo tiempo, el Opus Dei plantea preguntas incómodas sobre los costos personales de ciertas formas de vida espiritual. Los testimonios de personas que han experimentado sufrimiento dentro de la institución no pueden ser descartados como simples excepciones o malentendidos. Requieren ser escuchados con seriedad, investigados con rigor y confrontados con honestidad. La Iglesia no puede permitirse ignorar el dolor de quienes, buscando a Dios con sinceridad, encontraron estructuras que, en lugar de liberar, oprimieron. Esta tensión entre carisma y estructura, entre libertad y obediencia, entre formación y control, es inherente a todas las instituciones religiosas, pero en el caso del Opus Dei, adquiere una intensidad particular debido a su modelo organizativo. Otro legado significativo es la influencia cultural del Opus Dei en la conformación de élites católicas comprometidas. En muchos países, especialmente en América Latina y Europa, el Opus Dei ha formado a generaciones de profesionales que ocupan posiciones de liderazgo en universidades, empresas, medios de comunicación y gobiernos. Esta presencia ha sido interpretada de maneras opuestas, como una legítima expresión del apostolado laical en ámbitos seculares, o como una estrategia de infiltración y control indirecto de instituciones sociales clave. Ambas interpretaciones contienen elementos de verdad y requieren análisis contextuales específicos para ser evaluadas adecuadamente. La historia del Opus Dei también revela tensiones más amplias dentro del catolicismo contemporáneo. La institución representa una forma de vivir la fe que enfatiza la ortodoxia doctrinal, la fidelidad al magisterio pontificio, la disciplina espiritual y la integración entre fe y vida profesional. Este modelo ha atraído a personas que buscan certezas en un mundo percibido como caótico y relativista. Sin embargo, también ha generado resistencias entre quienes defienden una iglesia más plural, dialógica y abierta a la diversidad de experiencias y teologías. Esta tensión entre seguridad y libertad, entre tradición y renovación, no se resolverá fácilmente y seguirá marcando el debate eclesial en las próximas décadas. Es importante señalar que el Opus Dei no es un bloque monolítico. Existen diferencias significativas entre las diversas comunidades locales, entre países y entre generaciones de miembros. Las experiencias de quienes se vincularon al Opus Dei en la década de 1950 en España no son idénticas a las de quienes lo hicieron en la década de 2000 en Asia o América Latina. Los contextos culturales, las personalidades de los formadores y las circunstancias históricas modulan profundamente la vivencia concreta de la espiritualidad del Opus Dei. Por tanto, cualquier generalización debe ser matizada. La reflexión final que este documental propone no es una condena ni una apología, sino una invitación al análisis crítico y honesto. El Opus Dei es una realidad eclesial compleja que no puede ser reducida a narrativas simplistas. Su origen responde tanto a una búsqueda espiritual genuina como a condiciones históricas específicas que lo hicieron posible y necesario. Su desarrollo estuvo marcado por aciertos pastorales, pero también por errores institucionales que causaron sufrimiento a personas concretas. Su influencia ha sido significativa tanto en la renovación de la espiritualidad laical como en la perpetuación de estructuras de poder que merecen ser cuestionadas. Evaluar el Opus Dei exige, por tanto, una mirada que integre teología, historia, sociología y ética, sin renunciar al rigor ni a la compasión. José María Escrivá creía firmemente que había recibido una misión divina. Miles de personas han creído lo mismo y han entregado sus vidas a esa misión. Otras miles han cuestionado la autenticidad de esa inspiración
o los métodos empleados para concretarla. La Iglesia Católica canonizó a Escrivá, reconociendo oficialmente su santidad. Pero la santidad reconocida no implica infalibilidad en las decisiones institucionales ni ausencia de sombras en la historia. La historia del Opus Dei, como la de 1900, cualquier institución humana que pretende servir a lo divino, está atravesada por luces y sombras, por fidelidades y traiciones, por generosidad y ambición, por liberación y opresión. El desafío para la Iglesia contemporánea es aprender de esta historia, aprender a valorar los carismas auténticos sin idolatrar las estructuras que los encarnan, aprender a exigir transparencia sin destruir la confianza, aprender a proteger a las personas vulnerables sin ahogar la creatividad espiritual, aprender a discernir entre formación y manipulación, entre obediencia y sumisión, entre comunidad y secta. Estas lecciones no son exclusivas del Opus Dei, pero su historia las ilustra con una claridad particular. La misión que Escrivá consideró secreta en 1928, revelada solo a él en la intimidad de una experiencia mística, se convirtió con el tiempo en una realidad pública, visible, documentada y debatida. Ya no es un secreto, es historia. Y como toda historia humana, está abierta a la investigación, al cuestionamiento, a la reinterpretación y al aprendizaje. Este documental ha intentado ofrecer un recorrido riguroso por esa historia, basado en fuentes verificables, consciente de las lagunas documentales y respetuoso de la diversidad de experiencias. La conclusión no es una sentencia, sino una pregunta abierta. ¿Qué legado construimos cuando pretendemos servir a Dios en medio del mundo? ¿Qué instituciones creamos? ¿A quiénes liberamos y a quiénes atamos? ¿Qué verdades proclamamos y qué verdades ocultamos? Si este análisis histórico y teológico te ha resultado útil para comprender mejor uno de los fenómenos religiosos más complejos del catolicismo contemporáneo, te invito a que continúes explorando con nosotros otros temas igualmente relevantes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y, si lo deseas, comparte en los comentarios tu propia reflexión sobre el Opus Dei, siempre desde el respeto y la búsqueda honesta de la verdad. La historia de la Iglesia no es solo la historia de sus santos oficiales, sino también la historia de quienes sufrieron, de quienes cuestionaron, de quienes creyeron y de quienes dudaron. Todas esas voces merecen ser escuchadas.